¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, nuevamente vamos a compartir una charla de webinar para toda la comunidad MikroTik de habla hispana. El objetivo de estas charlas es reunirnos, empezar a estar al tanto y en sintonía todos con los proyectos que se desarrollan en Latinoamérica en materia de redes mixtas, ¿sí? Inalámbricas o de fibra, y poder también apoyarnos mutuamente. Sabemos que a nivel Latinoamérica siempre que los pequeños proveedores de Internet, como son todos los que impulsamos nosotros, puedan participar. Entonces, ese es el objetivo de estos webinars y dar las bases para las certificaciones oficiales MikroTik y Ubiquiti que desarrollamos en Optimix Networks. Actualmente estamos desarrollando nuevas tecnologías para poder darle forma a los entrenamientos online. De hecho, ya tenemos publicados y preparados para dentro de 2 semanas dentro de un mes, la serie de entrenamientos que vamos a llevar adelante desde MikroTik México. La certificación esencial, el NA, la certificación avanzada de calidad de servicio y la certificación avanzada en ruteo. Así que estamos ya con MikroTik México para la gente de México o directamente con Optimix para la gente de Sudamérica para participar de las certificaciones oficiales. Desde Optimix ya tenemos desarrollada la plataforma con los apuntes online, las reuniones de laboratorio a través de webinars y los exámenes de entrenamiento que nos van a permitir preparar las certificaciones oficiales. Así que en Optimix ya con todos los recursos para desarrollar los entrenamientos online para seguir expandiendo las certificaciones oficiales para toda la comunidad. Así que hoy vamos a hablar de protección de ancho de banda de cuarentena, ¿sí? Esta es la segunda edición, como siempre vivimos constantemente desarrollando, constantemente innovando. Ya está puesta en marcha la nueva plataforma de webinars que nos va a permitir una mejor interacción y generar charlas con más participantes y por sobre todas las cosas no tener limitación en la cantidad de asistentes, algo que nos afectó en la edición de la semana pasada. Así que seguimos creciendo con las dificultades de todo esto, pero tenemos que juntos construir esta flexibilidad para poder adaptarnos y para poder seguir avanzando. Entonces, vamos a dar comienzo a este webinar, protección de ancho de banda en épocas de cuarentena. Como siempre comentamos, la presentación de Optimix, nosotros somos un conjunto de consultores que guían redes de Internet. Ese guiar redes implica transmitir conocimiento, implica un asesoramiento a conciencia para la elección tecnológica, para la definición de los rumbos en materia de equipamiento. Así que cuenten con nosotros desde Optimix para el desarrollo de sus redes, para la capacitación de su personal y para el impulso de esos proyectos sin depender de forma absoluta de proveedores, sino a través de la independencia que da dominar el conocimiento en el manejo de estas tecnologías. Voy chequeando algunas consultas que me van llegando en el grupo WhatsApp. Recuerden, las consultas las vamos a ir viendo a través del grupo WhatsApp. Les hace instantes el código QR. Ahí estamos. No estamos teniendo limitación en la cantidad de asistentes, así que hoy estamos más poderosos que el jueves. No hay problemas para ingresar. Si salieron, vuelvan a entrar, que no van a tener dificultades. Los grupos WhatsApp son una herramienta muy poderosa para poder acompañarlos constantemente. Durante las certificaciones online vamos a tener un diálogo constante para poder ir resolviendo inquietudes. Esto es es una muy buena noticia para la comunidad porque el hecho de poder desarrollar las certificaciones online nos permite extender el tiempo del dictado de los cursos. Ya no van a ser más 2 o 4 o 5 días seguidos.
Las certificaciones online, como pudieron ver ahí en el primer capítulo del entrenamiento esencial, se desarrollan en bloques de 2 horas. ¿Sí? De viernes, 2 horas, lo cual nos permite desarrollar el contenido teórico paulatinamente y darles a digerir ese contenido teórico. ¿Mm? Entonces, esperamos que esta posibilidad que nos abre ahora Microtik y que rápidamente desarrollamos en Optimix pueda seguir potenciando el desarrollo de los proyectos de todos ustedes. Como les decía, aliado de negocios para la transmisión de conocimiento y para el impulso interno de los proyectos. Y objetivos de esta exposición entonces. Analizar el incremento del consumo de ancho de banda en conflicto con la crisis económica global a raíz del coronavirus. Plantear enfoques de análisis del control de ancho de banda para hacer frente al incremento de la demanda sin afectar los costos. Y plantear las alternativas comerciales para compatibilizar los negocios con la ética. Esto en especial está asociado, este último punto, al problema de suspender el servicio a aquellos que no pagan en esta época, ¿sí? Que es un dilema, porque en especial hay muchos lugares donde la legislación no permite cortar el servicio. Veo que ingresaron varios al grupo WhatsApp, así que me dan ganas de dejarlo disponible permanentemente, pero bueno, tenemos que seguir. Después lo vamos a comentar. Acá está. Por favor, todos traten de subirse al grupo WhatsApp porque ahí es donde vamos a chequear las consultas, donde estoy compartiendo el documento de lecturas. Damos comienzo entonces. Incremento en el consumo. Bueno, ya habíamos comentado en el webinar anterior, lo refrescamos. Desde hace unas semanas los de consumo de ancho de banda se incrementaron abruptamente a partir de la obligatoriedad de las cuarentenas preventivas del coronavirus, ¿sí? A partir de ese momento, el servicio de Internet se transformó en una necesidad primaria. Nuestra industria se transformó en el salvavidas de muchos que pudieron continuar sus trabajos, sus estudios, sus vínculos afectivos y su entretenimiento gracias a Internet. Entonces acá vemos el cambio abrupto en el consumo en la semana 11 del año. El problema es que el incremento en el consumo se produce simultáneamente con el detenimiento de la actividad económica. Entonces, estamos hablando de que hay mucha gente que ahora empieza a consumir más ancho de banda, pero por otro lado no tiene dinero para pagar su abono. Y ese es el problema, el dilema que se plantea. Acá vemos cómo el consumo ancho de banda de 4 de la tarde a 2 de la mañana está saturando. Lo vemos como una gráfica más bien horizontal indicando saturación del consumo. Eso implica pérdida de paquetes, el mundo le funciona mal, no solamente a los que más consumen o a los que menos, ni a los que tienen planes grandes, ni a los que tienen planes chicos, a todos. Acá vemos lo mismo. Entonces, servicios afectados. La restricción de ancho de banda no afecta tanto a los videos IP, buffers, y pueden adaptar su calidad al ancho de banda disponible. Entonces, los servicios que más consumen, que son los videos IP, son los que menos daño producen, los que menos sufren esta saturación de ancho de banda. El problema del exceso de consumo afecta al teletrabajo, a lo que son las comunicaciones telefónicas IP, a lo que es escritorios remotos. Todos esos recursos tienen que ser en tiempo real. Entonces, cuando se reduce el ancho de banda, se reduce la posibilidad de que esos recursos funcionen como corresponden. Estoy atento por si hay alguna consulta. ¿Sí? Tenemos que detener el video, YouTube, Netflix y los caudales sostenidos, Google Drive, Dropbox, actualizaciones de Windows, para que la gente pueda trabajar. Entonces, tenemos un conjunto de contenidos en Internet, básicamente los que serían Google Drive, YouTube, Netflix y Dropbox, y un conjunto de usuarios. Fíjense, las flechas en negrita, ¿ven? Las flechas en colores es la descarga, las flechas en negritas es la subida. Ahí vemos que el tráfico de subida es prácticamente despreciable porque son las peticiones y en cambio lo que sí satura en la red es el tráfico de descarga. Entonces, lo que nosotros necesitamos es restringir las conexiones, no a los clientes.
Cuando nosotros hacemos una restricción de ancho de banda de un cliente, estamos restringiendo todo el ancho de banda del cliente. El problema es que si este cliente está viendo películas, ese ancho de banda va a ser consumido en su totalidad. Y eso es lo que tenemos que evitar, que el cliente fácilmente pueda consumir todo el ancho de banda que tiene contratado. Que si lo consume, perfecto, pero que sean todos los usuarios de esa red y no un solo usuario. Entonces acá tenemos el primer recurso de control de ancho de banda, que son las colas simples. Las colas simples sin duda son un recurso muy valioso porque nos permite construir el modelo económico de nuestro ISP, nos permite gestionar las cuentas y lo que nosotros estamos vendiendo. Típicamente, si vemos ahí el color de la cola, vemos las colas verdes, amarillas, rojas, eso indica cuál es el estado de consumo de ese cliente. Las colas simples se acceden rápidamente mediante el menú Keyword, simple Keyword. ¿Sí? Acá tenemos las colas simples. Acá sencillamente creamos la cola, especificamos el usuario que va a tener esa cola de velocidad, la IP del usuario, la velocidad de subida, 2 megas, de bajada, 5 megas, la ráfaga de subida, que suele ser el doble, 410, que es a partir de cuándo puede tener ráfaga, que normalmente es la mitad, lo podemos hacer como criterio, como lógica mnemotécnica para simplificar las cosas, y el tiempo de ráfaga, que lo podemos plantear en 20 segundos o 10 segundos. Típicamente uno piensa que el tiempo de ráfaga es el tiempo que tarda Speedtest en hacer su test de velocidad, ¿no? Entonces, este es un análisis rápido de la IP, subida-bajada, la ráfaga es el doble. El problema es que esto me permite controlar la velocidad de un usuario. Pero si ese usuario se pone a ver una película, va a consumir los 5 megas de bajada. Y eso es lo que queremos evitar. Los sistemas de video como YouTube o Netflix consumen todo el ancho de banda que tienen disponible. Entonces, si yo tengo 5 megas y estoy viendo una película en Netflix, Netflix va a tratar de consumir los 5 megas. Nosotros decimos, bueno, pero con 2 megas te alcanza para ver la película. Sí, pero Netflix va a tratar de consumir todo lo que puede para mejorar la calidad de la imagen. Entonces nosotros lo primero que tendríamos que considerar es, a ver, yo tengo colas simples, perfecto, le restringo 5 megas, muy bien. Ahora, el cliente pone Netflix y consume los 5 megas. Eso es lo que yo le vendí, correcto. El problema es que nosotros vendemos el servicio con criterios de sobreventa. Eso quiere decir que cuando un ISP contrata con su carrier 100 megas, es porque quiere venderle a sus usuarios un total sumatoria de 1 giga o 2 gigas. Eso quiere decir una sobreventa de 1 en 10 o 1 en 20 respectivamente. ¿Sí? ¿Por qué quiero sobrevender mi servicio? ¿Por qué quiero contratar 100 megas y vender 1000? Para poder cobrarle menos a mis clientes. Para que mis clientes puedan tener un servicio de Internet que no les resulte tan caro. Esa es la forma en la que logramos que todo el mundo tenga servicio de Internet. Y que el servicio de Internet no sea un recurso solamente para una élite. ¿Ok? Entonces, tenemos que poder sobrevender el servicio. Y para eso, si el usuario en su inocencia tiene contratado 5 megas, no queremos que nos consuma los 5 megas, queremos que nos consuma 2 o 1. O cada usuario de su red que consuma 2 megas de Netflix, pero no uno solo que se consuma los 5 megas. Para eso vamos a hacer un control ancho de banda por conexión. Vamos a decir, está bien, yo quiero 5 megas, pero si el usuario descarga contenido de Netflix, cada conexión que le establezca no va a tener más de 2 megas. ¿Sí? El concepto de control ancho de banda de conexión tiene algunas particularidades, algunos requerimientos. Me exige hacer reglas de Mangle para poder controlar cuál es el contenido que va a caer en este tipo de clasificación. Me exige definir un algoritmo de colas especial que se llama PCQ, Per Connection Queue, ya lo vamos a ver. Pero el problema es que va a definir una sola cola
de control de ancho de banda. Una sola cola para controlar a todas las conexiones de mi red. Y eso es problemático porque cuando yo tengo que hacer procesamiento de tráfico, resulta que los routers poderosos, modernos, actuales, como los CCR y los routers multinúcleo, los routers, estaba viendo una consulta que hacía alguien sobre la plataforma Plex. Vamos a, en un rato, recordame esta pregunta. Cuando nosotros hacemos control de ancho de banda por PSQ, ¿sí? Que es el algoritmo de control de ancho de banda por conexiones, ese algoritmo lo vamos a imprimir en una cola. ¿Y cuál es el problema o la particularidad que tienen los routers multinúcleo, los CCR? Los routers multinúcleo tienen muchos CPUs, muchos núcleos que van a llevar adelante el trabajo del control de ancho de banda. El problema es que las colas simples tienen la particularidad o la virtud de poder repartirse entre núcleos. Cuando yo hago un control de ancho de banda mediante colas simples, simple queues, ¿sí? Como, a ver, vamos a ver un que esté generando mucho tráfico y que tenga muchas colas simples. Voy a sacar la cámara, así me ven un poquito, ven la imagen un poquito. Acá a queues. Este es un CCR 1036. Fíjese, todas estas colas simples se reparten entre los núcleos de un CCR. ¿Sí? Este 1036, este router con 36 núcleos, si yo voy a Tools, Profile, fíjense lo que es el consumo de CPU. 520 colas, tenemos un tráfico sumatoria de 200 megas al 2% del CPU. Ahora, fíjense el consumo de CPU en los procesadores. El que más está exigido está al 12%. Eso ocurre porque las colas simples se reparten en núcleos. Esta es una de las particularidades que tienen las colas simples y una de las ventajas y uno de los valores que tienen las colas simples. Entonces nosotros decimos, ahí picó una de las colas simples, uno de los núcleos. Nosotros decimos, ok, yo voy a hacer control de conexiones. Y ese control de conexiones lo va a tener que enfrentar un solo núcleo. Porque como yo les decía, voy a tener que hacer una cola que contemple PSQ, el Per Connection Queue, el algoritmo de control por conexiones. Y esa cola va a ser gestionada por un solo núcleo. ¿Sí? Entonces, acá estamos aprendiendo una primera debilidad de este concepto que vamos a trabajar hoy, que es la PSQ, que es que cada cola no puede repartirse entre muchos núcleos. Los algoritmos PSQ, el algoritmo de control ancho de banda PSQ, a pesar de que generan muchos flujos, uno por cada conexión, todos esos flujos son gestionados por el mismo núcleo. Y eso produce un detrimento en la eficacia con la cual ese algoritmo trabaja, por el hecho de que es gestionado por un solo. Entonces, vamos viendo, básicamente, que a pesar de que vamos a hablar de un control por conexiones y vamos a hablar de mangle y otras cosas, nunca pierdan de vista la ventaja que tienen las colas simples y el valor que tienen las colas simples, ¿sí? Que es el de poder repartirse entre los núcleos de un procesador. Ok, entonces, teníamos las simple queues. Las simple queues nos permiten restringir el ancho de banda de un usuario, una IP. Si ese usuario consume ese ancho de banda, su cola se satura cambiando de color verde a rojo y el router empieza a descartar parte de sus paquetes. Los protocolos deben retransmitir el tráfico que el router descarta, produciendo un aumento en las latencias, empeorando la experiencia del usuario. Eso en especial lo sufrimos mucho con los gamers, ¿sí? Cuando los gamers empezamos a hacerle
empiezan a incrementarse las latencias y ahí es cuando el gamer empieza a sufrir porque los movimientos que hace en el juego llegan a sus contrincantes mucho más tarde de lo que él los realiza. Entonces el resultado termina siendo incoherente. Si un familiar de la LAN de un cliente de nuestro ISP usa Dropbox y otro familiar del mismo cliente mira Netflix y los demás familiares en ese hogar quieren acceder a Internet, van a sufrir un mal servicio si la Simple Queue se satura. ¿Sí? Si la Simple Queue se pone en rojo. Todos los servicios en Internet usan todo el ancho de banda que pueden hasta que detectan que deben empezar a retransmitir paquetes. Por lo que el tráfico de bajada de Dropbox, Netflix, YouTube, Google Drive debería limitarse antes de que la sube. ¿Sí? Si nosotros restringimos el tráfico del Dropbox, las carpetas del Dropbox van a tardar un poquito más en sincronizarse, pero el usuario no se va a dar cuenta. Si restringimos un poquito el Netflix, la calidad del video se disminuye un poquito, pero muy probablemente el usuario tampoco casi se dé cuenta. A lo sumo quizás de tanto en tanto el buffer demore más en cargarse, pero normalmente los buffers igual se cargan. Con YouTube lo mismo, ¿sí? Tardará un poquito más en aparecer el video, pero lo va a poder ver. El problema es que todo esto, el control por conexiones, nos va a permitir que cuando un empleado de teletrabajo quiera acceder a un sistema de chat laboral, las respuestas no tarden mucho en caer. Cuando quiera hablar por teléfono IP, tenga menos pérdida de paquetes y tenga menos entrecortes. Entonces, eso es lo que tenemos que proteger para que nuestra red no se sature. Entonces planteamos un modelo simple. Bienvenidos los demás colegas que están ingresando al grupo WhatsApp. Un planteo simple donde tenemos un router de servicio, una computadora y un servicio de Internet. ¿Sí? Entendamos que esta es una visión conceptual. Un router conectado a Internet y un usuario que está tomando servicio en esa situación. Igual que en el web, les preparé un router en la nube para que todos puedan conectarse. La IP es webinar.optimixnetworks.com, el usuario es alumno y la clave es Optimix Networks. Entonces, ahora les pido que vayamos conectándonos a este router. Recuerden, webinar.optimixnetworks.com, usuario alumno, clave Optimix Networks. Le voy a sacar una foto para el grupo WhatsApp. Conéctense por Winbox. Perfecto. Este tipo de máquinas virtuales con la que estamos trabajando ahora son las máquinas con las que vamos a trabajar durante las certificaciones online. Cada alumno va a tener su máquina virtual y va a plantear las configuraciones de los laboratorios para verificar que todo lo que estamos considerando efectivamente se concrete. La idea de los entrenamientos online no es hacer charlas y leer apuntes y nada más. Como les mostraba en la plataforma de Optimix. Tenemos el desarrollo día por día, con los videos explicativos, con las clases. Los videos van a estar en la nube y yo los voy a acompañar con el WhatsApp atendiendo preguntas. Entonces van a tener dos instructores, uno grabado y yo acompañándolos. Vamos a tener los exámenes de entrenamiento para ir verificando que cada video que se ve se afianza. Una anécdota más allá de todo, mi padre, que falleció ya en el 97, era psiquiatra, y él siempre decía que cuando uno termina de leer un texto, tiene que hacerse preguntas sobre ese texto, aunque no las sepa contestar. Entonces, a continuación de cada video de las certificaciones online, siempre los voy a estar un pequeño examen de qué vimos en ese video. Y de esa forma vamos a poder ir afianzando paso a paso, día tras día,
lo que vamos a ir estudiando durante las certificaciones online. Dentro de esos procesos también van a estar los laboratorios con estas máquinas virtuales mediante las cuales vamos a poder ir indicando la experiencia de configuración. También obviamente lo vamos a complementar con propuestas de que cada uno de ustedes tenga un par de routercitos en su casa para reproducir estos laboratorios en su casa también, ¿no? Ok, entonces, más allá de este bache, de esta anécdota con mi viejo, tenemos acá nuestro router. Tenemos 3 puertos Ethernet, uno que es el Ethernet 1, la WAN, el Ethernet 2, que es la LAN. Ahí en la LAN tenemos un servidor de HCP, acá tenemos de HCP, en el Ethernet 2, la LAN, en el segmento de IPs 50, 192.168.50. Este neurótico le puso un segmento distinto a cada usuario y entregamos de HCP. Esto es la gestión de un ISP convencional, ¿sí? Una operación para vender Internet. Nosotros vamos a plantear en cada uno, excelente, muy bien, a ver cuántos colegas están conectados al router. 38, excelente. A través del DHCP nosotros podemos definir la velocidad que le vamos a dar a cada usuario. Recuerden, ¿sí? Las simple queues se pueden gestionar dinámicamente a través del DHCP. Esta es una virtud muy poderosa. De hecho, vieron el router que estábamos viendo hace un ratito. Esto es en producción. Fíjense que son todas colas DHCP. Si vamos acá al menú IP, submenú HCP Server, vemos que cada usuario tiene definido el control ancho de banda de la cola que lo regula. Pero seguimos con el problema. ¿El problema cuál era? Que un usuario logre fácilmente consumir el ancho de banda que está pagando. A ver, sin duda queremos que nuestros usuarios puedan consumir el ancho de banda que pagan, ¿sí? Lo que no queremos es que les resulte tan fácil que lo hagan sin disfrutarlo, sin darse cuenta, y en muchos casos deteriorando su propia experiencia de navegación. Porque si un usuario tiene un televisor y está viendo Netflix, y Netflix consume todo su ancho de banda, cuando ese mismo usuario u otro familiar de ese hogar quiera ver un video en YouTube o quiera hacer una conversación telefónica por Skype, no lo va a poder hacer y lo va a sufrir, lo va a pasar mal. Si a esto le sumamos el escenario de cuarentena, ¿sí? Donde todo el mundo está conectado a Internet, entonces, sin querer, todo el mundo se hace daño mutuamente. Y por eso implementamos las PCQ. Entonces, vamos al análisis de las PCQ, las colas por conexión. Las queues por conexión, PCQ, son uno de los 4 tipos de algoritmo, ver dentro de las queue types. Vamos acá, menú queues, pestaña queue types. Y ahí tenemos las colas PCQ. Esperen que me voy a conectar con privilegios. Tengo ahí, así podemos agregar cosas. Cuando ustedes ingresen a las máquinas virtuales durante los entrenamientos online, cada una máquina virtual asignada. Entonces en esa máquina virtual, en ese MikroTik, vamos a tener privilegios de escritura, obviamente, ¿no? Porque esas configuraciones las van a definir ustedes. Entonces, decíamos acá, IP de HCP Server, perdón, queues, queuetype más. Y acá defino PCQ. Ahí está. Queues. Abrimos la ventana de queuetypes y ahí abrimos tenemos la opción de PCQ. Ok. Entonces, acá es donde definimos el algoritmo en cuestión, ¿sí? El famoso PCQ.
Las PSQ las podemos usar en los Q-trees, en los árboles de colas o en las simple queues. Pero recuerden, si usamos Q-trees, árboles de colas, la cola madre va a ser procesada por un solo núcleo. ¿Sí? La cola madre va a ser gestionada por un solo núcleo del procesador. Entonces, si esa cola madre va a interceptar, no sé, 600 conexiones, vienen de 200 clientes, todo eso va a ser gestionado por un solo núcleo. Entonces, el proceso no es trivial. ¿Sí? Lo que ahí quizá podríamos hacer es crear muchas instancias, muchas simple queues, una por cada segmento IP. ¿Sí? Cuando nosotros creamos cuando nosotros usamos la PSQ, vamos a simple queues, apretamos el más y digo, el segmento 10.220.00/24 va a sufrir la PSQ download, el algoritmo acá, PSQ download. Este es otro router. Vamos al router en la nube. Acá está, router en la nube con privilegios de escritura. Acá estamos. Router en la nube con privilegios de escritura. Voy a Simple Queues. Aprieto el más. Y acá digo, la 10.220.00/24 va a tener un PSQ de 1 mega en 50. ¿Sí? Entonces acabo de crear una simple queue que va a regular la red 10.220.00. Apply. Copy. 10.220.10, el segmento 1. También le voy a asignar 1 mega en 50. ¿Qué quiere decir 1 mega en 50? Quiere decir que cada conexión tiene 1 mega y la sumatoria de conexiones tiene que compartir 50 megas. Si yo me creo otro PSQ, vamos acá, PSQ, y me creo uno que se llame copy, me creo otro PSQ que diga 2 en 50. ¿Sí? Cada conexión va a tener 2 megas y van a compartir en sumatoria 50 megas. Me hice 2 PSQ y ahora digo que el segmento 10.220.20/24 va a compartir el ancho de banda en conexiones de 2 megas en 50. ¿Sí? Fíjense cómo creé estas 3 simple queues. Ahí me preguntan, en router OS 7 se podrán usar árboles de colas con multiprocesos. ¿Puede comentar, confirmar algo de eso? Obviamente no. MikroTik todavía guarda con mucho celo la versión 7. Hay promesas de muchas cosas, entre ellas esta, pero vamos a ver qué pasa cuando aparezca. El control ancho de banda es uno de los procesos más críticos porque requiere una acción en tiempo real y eso es complejo. Entonces, acá tenemos una cola simple que regula el segmento 10.220.00, otra cola simple que regula el segmento 10.220.1 y otra cola simple que regula el segmento 10.220.2. Estas 3 colas simples que están usando PSQ van a gestionarse por núcleos distintos. ¿Sí? Puedo tener mucha mala suerte en algún momento y que 2 de estas colas caigan en un solo núcleo, pero en general las colas simples, si hay núcleos disponibles, se van a repartir entre los distintos núcleos.
Entonces, de esa forma yo puedo controlar qué segmentos van a tener este control por conexión y qué segmentos no. ¿Mm? Y puedo incrementar mi capacidad de procesamiento a fuerza de separar todo el universo de conexiones en distintos núcleos a través de la segmentación lógica. ¿Mm? En algún momento alguien durante la semana y en el webinar anterior me decía, Jorge, ¿y puedo poner control ancho de banda por interfaz? O sea, acá en vez de poner target el segmento, ¿no puedo decir que los usuarios del Ethernet 3? Sí, se puede, pero no es recomendable. ¿Sí? La idea es que siempre que hagamos control ancho de banda lo hagamos en capa 3, lo hagamos a nivel IP, no lo hagamos en capa 2, no lo hagamos físico. ¿Sí? Entonces, siempre tratemos de hacer control ancho de banda usando mangle, usando colas y usando segmentos, no usando interfaces. ¿Vamos? Ok, seguimos entonces. Hasta ahora todo muy lindo, tenemos las colas simples, esto de los segmentos, el PCQ. El tema es cómo hago para que el PCQ funcione. ¿Sí? ¿Cómo hago para que el PCQ intercepte tráfico? Vamos a ver entonces. Yo tengo un consumo de ancho de banda a la izquierda, saturado. Tengo el ancho de banda al límite. Ahí estoy teniendo pérdida de paquetes. Y a la derecha vemos un control ancho de banda donde ya hay una restricción por conexiones. Entonces vemos que algunas peticiones de consumo llegan al máximo y otras no. Entonces de esa forma tengo una operación menos saturada, menos constante. Esto me permite a mí tener un poquito más de ancho de banda disponible para poder darle servicio a más usuarios y para poder aprovechar mejor mi ancho de banda. Y acá tenemos las PCQ, en Simple Queues o en árboles de colas. Lo importante acá es el algoritmo en sí mismo, que es el PCQ. Fíjense, tenemos básicamente dos parámetros, que son el rate y el total limit. El rate me va a definir el ancho de banda por usuario, por conexión, perdón. El ancho de banda por conexión. Ahí puedo poner 200K, 500K, 1 mega. Y el total limit me va a definir la velocidad total del grupo. ¿Sí? El total limit también está relacionado con el campo limit a través de una división de cantidad de conexiones por cantidad de memoria disponible, que es el total limit. Pero el resultado, funcionalmente, representa el ancho de banda sumatoria de todos los usuarios. Todas las conexiones, perdón. ¿Sí? Entonces, si yo incremento el total limit, voy a incrementar el ancho de banda disponible para todo ese conjunto de conexiones. Y esa es la causa por la cual, fíjense, cuando yo acá creé las Simple Queues, ¿se dieron cuenta de que no especifiqué el limit? Lo dejé en unlimited. Ahora, Jorge, haces una cola simple y no le pones cuál es el máximo. Correcto, porque el máximo lo impone el algoritmo. El algoritmo, a través del parámetro total queue size, define el ancho de banda sumatoria de todo el grupo. Cada conexión en esta PCQ que estoy planteando acá va a tener 2 megas. Pero si tengo, van a sumar 8 megas. Si tengo 10 conexiones, van a sumar 20 megas. Si tengo, así sucesivamente. ¿Sí? ¿Y eso llegaría hasta el infinito? No, llegaría hasta 50 megas. ¿Sí? Porque ese es el valor que tengo planteado acá, 50.000K. Entonces, esa es la razón por la cual cuando yo planteo las Simple Queues o eventualmente los Q3, ¿sí? Acá yo puedo poner una cola que llame al PCQ 1/50. Y cuando yo implemente este árbol, es un árbol de una sola rama, ¿no? Cuando yo implemente este árbol, no especifico el max limit.
Porque ya lo especifiqué en el queue size del PSQ. Y esta es la razón por la cual el PSQ es tan interesante. Porque yo no estoy restringiendo para que todos se peleen entre sí. El PSQ fomenta la equidad. Que nadie le coma el ancho de banda a los demás. A ver, siempre si yo tengo una computadora con más procesador voy a consumir más, pero nunca voy a poder consumir más de los 2 megas por conexión. Si yo hago un speed test y ejecuto 4 conexiones, bueno, voy a estar consumiendo 8, porque cada una de esas conexiones consume 2. ¿No? ¿Vamos entendiendo entonces esta combinación de conceptos? Tenemos por un lado el segmento sobre el cual voy a trabajar si estoy en un simple queue. ¿Sí? Recuerden que no voy a poner la velocidad de bajada y en Advanced voy a llamar al algoritmo y ahí sí voy a estar definiendo cuánto y cuánto tiene de total. ¿Vamos? Esto recuerden, también lo puedo, si quiero, implementarlo en el árbol de colas. Pero no es indispensable que se rompan los cuernos pegando en el árbol de colas, porque como termina siendo una sola cola, es lo mismo que una cola simple. O sea, va a seguir siendo analizado por un solo núcleo. El problema y lo que todavía no resolvimos es, ok, yo voy a hacer ese control de conexiones, toda la bola, muy lindo, pero ¿qué tráfico que voy a regular? ¿Voy a regular el tráfico de Skype? No. ¿Voy a regular el tráfico de mails? No. ¿La navegación en los bancos? No. ¿La navegación en los diarios? No. YouTube. Op. Y sí, YouTube sí. Netflix. Sí, Netflix sí. Pero ¿cómo hace el router para saber cuál es el tráfico de descarga que proviene de Netflix? Con la IP origen. Con la IP origen de ese tráfico, yo puedo saber que ese tráfico proviene de Netflix. Si yo conozco la IP en la que opera Netflix, voy a poder hacer el control de las conexiones, de todo el tráfico que proviene de Netflix. Porque recuerden, lo que a nosotros nos importa es la velocidad de bajada, ¿sí? Lo que viene de Netflix. ¿Vamos? Llegó una consulta al WhatsApp. Si tenemos conexiones PPPoE, ¿se puede controlar de la misma forma? A ver, el PPPoE es conexión de usuarios. ¿Sí? Cuando uno habla de PPPoE, como con el DHCP, uno habla de los usuarios. Controlar el ancho de banda de los usuarios. Y sí, se puede controlar el ancho de banda de los usuarios, pero ya lo vimos, son las simple queues. Ahora yo lo que quiero es, más allá de que controle el ancho de banda del usuario, no quiero que el usuario se coma todo el ancho de banda que pagó de forma ignorante. ¿Sí? Quiero que si lo hace, bueno, es porque está haciendo un consumo exhaustivo del servicio. No que me lo consuma sin notarlo o sin querer. Ese es el objetivo de nuestro análisis. ¿Este webinar estará disponible online? Sí, sí, va a estar disponible online. ¿Vamos bien? Se extendió un poquito el tiempo porque empezamos también un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, así es siempre. Los tecnológicos, nuestro segundo nombre es ser flexibles. Ok, tenemos el PSQ, tenemos la cola simple, tenemos el árbol. Últimos detalles. Ahora lo que tenemos que hacer es definir las marcas de paquete. ¿Por qué? Más allá de que las simple queues nosotros especificamos a qué segmento de usuario vamos a restringir y que en los árboles eventualmente defino qué algoritmo de cola usar. En definitiva, lo que yo quiero controlar son las conexiones de todo el tráfico que venga de Internet, que venga de YouTube, de Netflix, de Dropbox. Otra consulta.
Total queue size, maximum número de conexiones. Correcto. Ahora vamos a ver el tema este de la cantidad de conexiones. Nosotros entonces tenemos el tipo de cola, tenemos el segmento, si hacemos colas simples o árboles. Ahora lo que vamos a ver es cómo identifico el tráfico que quiero controlar. Entonces vamos a ver cómo identifico el tráfico que quiero controlar. Si yo voy al menú IP, submenú Firewall, pestaña Mangle, acá voy a definir mi MAR-Packet. Entonces voy a ir a General, voy a decir todo lo que entre por la WAN que provenga del address list cuarentena, le voy a definir una marca de paquete, paquete cuarentena. Obviamente hasta acá se dice fácil porque tenemos el address list cuarentena. El tema es qué IPs están en este address list cuarentena. Para construir el address list cuarentena tenemos dos métodos. Uno de los métodos es el método de conversión de nombres a IP que nos brinda MikroTik desde hace un par de años, mediante el cual, como estamos viendo acá, yo puedo crear la entrada DNS del dominio que quiero controlar. Por ejemplo, Dropbox. Entonces yo fabrico directamente una entrada, vamos a hacer un ejemplo, agrego una entrada donde digo, al address list cuarentena le pongo el nombre facebook.com. Y el router automáticamente va a buscar las IPs de ese nombre y me las va a agregar al address list cuarentena. Si yo hago eso con Facebook, lo puedo hacer con Netflix, lo puedo hacer con Dropbox, lo puedo hacer con YouTube. El problema es que todo método para desarrollar los address list va a tener cuotas de imperfección. ¿Sí? Y más allá de que yo tengo muchas formas de construir mis address list, ninguna forma es ni la única, ni la más completa, ni la más perfecta. Todas se complementan y todas ayudan unas a otras. Cuando nosotros creamos una entrada, como por ejemplo esta, ¿sí? Creo la entrada en el address list con el nombre Dropbox. Resulta que Dropbox, en realidad, es el nombre de la página web de Dropbox. Y a pesar de que la IP de la página web de Dropbox está en el conjunto de IPs de Dropbox, no siempre el contenido del Dropbox va a descargarse de esa IP. ¿Sí? Muy probablemente se descargue de otras IPs, que también forman parte de la comunidad de IPs de Dropbox. Entonces, nunca tenemos la certeza absoluta. Lo ideal en estos casos es chequear en Internet el inventario de IPs de cada uno de estos proveedores, cargarlos en el address list de MikroTik y de esa forma vamos a crear un address list infalible que contenga todas las IPs de ese proveedor de contenidos. Las IPs de Netflix están disponibles en Internet, las IPs de Google, por ende también las de YouTube. Yo acá lo que hice fue, les creé y les traje la lista de las IPs de Dropbox. La tenía cargada en otro router. Acá tengo varios address lists. Entonces voy a hacer New Terminal. Muy bien, ahí Juan Pablo nos está compartiendo un sitio para hacer verificación de IPs. IP Firewall Address List Export. Y acá fíjense, yo me hice el inventario de las IPs de Dropbox. No están todas, pero están las que a mí más éxito me producen. Yo directamente las copio, botón derecho copy, y voy al router de este laboratorio, New Terminal, y las pego. IP Firewall Address List, me entro al menú, botón derecho, paste.
¿Mm? Y ahí me agregué las entradas del address list Dropbox. Fíjense que en esa configuración, la de este routercito que tenemos acá, voy a sacarme la cámara, así ven más grande. Yo me fabriqué 3 address list. Cuarentena 1, cuarentena 2 y cuarentena 3. ¿Qué quiere decir? Cuarentena 1 es el tráfico que más comúnmente quiero restringir, como ser Dropbox, Netflix y YouTube. Por acá tenemos YouTube. No, fíjense, YouTube lo agregué a cuarentena 3. Bueno. Entonces, la idea es que yo puedo crear varias marcas de paquetes para conseguir varios niveles de agresividad en el control del tráfico. Yo puedo ser agresivo bloqueando o controlando el tráfico de Netflix, pero posiblemente el tráfico de Instagram no me interese tanto controlarlo, o sí. Entonces puedo crear varios address lists y de esa forma generar varios niveles de control, más severos o más laxos. Entonces ahora en nuestro router de laboratorio tenemos un nuevo address list, que es el address list de Dropbox, con las IPs específicas de los segmentos de Dropbox. Cuarentena 1 le llamamos acá. Entonces, así como yo ya tenía un marcado de paquetes de todo lo que proviene de cuarentena, ahora me voy a crear otro marcado de paquetes de todo lo que proviene de cuarentena 1 y le voy a poner la misma marca de paquete, PAC, cuarentena. O sea que ahora estoy marcando todo lo que es en el address list cuarentena y todo lo que es identificado en el address list cuarentena 1. Todo va a terminar con la marca de paquete PAC cuarentena. Y así yo puedo ir incrementando IPs en el address list o incrementando address lists, ¿sí?, para agregar otros contenidos que van a ser restringidos por conexión. Y por último acá tenemos otro control, otro método de identificación de tráfico que ataca el protocolo QUIC que utiliza actualmente YouTube para interceptar tráfico de video. El protocolo QUIC de YouTube opera en el puerto 443 como si fuera un HTTPS, pero en vez de ser TCP, opera por UDP. Yo lo que digo es, todo lo que entre por la WAN, que sea UDP y provenga del puerto 443, o sea que llegue desde Internet en el puerto 443, ¿sí?, yo tengo mi acceso a Internet, mi router de borde y mis usuarios. Entonces digo, todo lo que viene de Google, de YouTube, proviene del puerto 443. Eso quiere decir que ese es el tráfico de video. Por eso, este control dice, todo lo que llegue proveniente del puerto 443, voy a agregar la IP origen source al address list cuarentena. Fíjense que entonces lo que estoy haciendo es recopilar todas las IPs de YouTube, porque si el tráfico proviene del puerto 443 en UDP, quiere decir que ese es uno de los servidores de YouTube. Y ahora yo estoy haciendo una regla que recoge todas las IPs de los servidores de YouTube. Yo voy a agregar al address list cuarentena también, no solamente todo lo que sea UDP proveniente del 443 que entre por la WAN, sino también lo que no haya sido previamente agregado a cuarentena. Y de esa forma voy sumando IPs. Y así sí, muy probablemente logre recopilar todas las IPs de YouTube. Entonces, acá en la sección Mangle del router de laboratorios del webinar.optimixnetworks.com tienen las 3 reglitas que nos permiten hacer identificación de tráfico.
¿Vamos? Ok, ya marqué todo el tráfico que quiero restringir por conexión. Ya estoy en condiciones de restringirlo. Entonces ahora sí, voy a las queues. Creo, por ejemplo, en mi queue tree, una cola que diga todo lo que tenga el packet mark pack cuarentena, le voy a definir el PSQ download de 1 mega en 50. ¿Sí? Y así voy a poder plantear el ancho de banda. Así voy a poder decir que todas las conexiones tengan 1 mega y entre ellas compartan 50 megas. Cuando nosotros implementamos el PSQ, recuerden un poco, la clave es la combinación entre banda por conexión, el tamaño de los buffers y el tamaño total de la PSQ. La relación entre estas variables me va a definir la cantidad de colas PSQ que puede generar este algoritmo. Cuando nosotros empecemos a usar esta configuración, en estas, ¿sí?, tenemos que ver acá el campo PSQ-Queues. ¿Ven? Ahí vamos a ver cuántas PSQ se generan. Si nosotros detectamos que por el caudal de usuarios y tráfico se están generando 100 PSQs, bueno, acá lo que nosotros tenemos es que 50.000 dividido 50 me van a dar 1000 PSQs. ¿Sí? Ese es el control de cantidad de colas que se pueden generar. Y en base a eso, yo voy a definir qué combinación de variables debo definir para lograr hacer un buen tratamiento del ancho de banda de mis usuarios. Bueno, por último, recuerden siempre que hacen un análisis de ancho de banda, considerar información que tenemos que tener para poder sacar conclusiones. La información va a implicar que yo tenga o no tenga saturación en mi red. A través del menú Tools, submenú Graphing, yo puedo encender la graficación y de esa forma tener un registro de cuánto ancho de banda me están consumiendo y de esa forma poder evaluar si tengo que implementar estos controles o no. Por otro lado, recuerden que el control ancho de banda por conexiones, si lo implementamos en el mismo router que hace las colas simples, puede llegar a interceptar el tráfico antes que las colas simples. Entonces, en el análisis de ancho de banda de una red, siempre tenemos que separar los dos roles. Las colas simples, implementarlas en los routers de servicio, como estamos viendo acá, en los routers satélites que están conectados alrededor del switch. Y el control por conexiones, definirlo en el router de borde, ¿ok? Para que podamos separar esas dos actividades y no conflictúen unas con otras. Si nosotros ponemos el control por conexiones y el control por usuarios en la misma lista, si el tráfico es interceptado por nuestras colas PSQ, no va a ser interceptado por las colas simples, y si el tráfico es analizado por las colas simples, no va a ser interceptado por nuestras PSQ. Entonces, tenemos que prever usar uno u otro de los dos métodos. Entonces, en los routers de servicio ponemos colas simples y en los routers de borde, o en el router de borde, implementamos las colas por conexión. Estas reglas se aplican al router de borde o en el router de servicio. Bueno, justo lo que estaba explicando, el control PSQ se implementa en el router de borde y las colas simples se implementan en el router de servicio.
¿Podemos hacer las dos cosas en el mismo router? Sí, nos la podemos jugar, ¿sí? Nos podemos arriesgar a esa posibilidad. Ahí es donde entra en juego las gráficas, ¿sí? Ustedes siempre chequen en las gráficas si el control ancho de banda está o no produciendo una reducción en el consumo global de la red. Y por sobre todas las cosas, si no está produciendo, que suene el teléfono y lo llamen para ofenderse, ¿no? Si no genera control en el árbol de colas, puede ver el tráfico real. Un segundito que esta pregunta me confunde. Si no genera control en el Q3. Ay, Juan Pablo, la pregunta esa, si no genera control en el Q3, ¿puede ver el tráfico real? No la entendí. Fíjate si la puedes redactar de nuevo y volver a enviarla. ¿Es buena tarea tener graficados a todos los clientes y que se guarden en el disco? ¿Es buena tarea? No sé si hablar de buena o mala tarea. Depende de la necesidad. A mí me ha tocado muchos casos que los dueños de las redes quieren tener graficados los consumos de los clientes, porque si no el cliente dice, hace una semana que no uso el servicio. Entonces cuando uno va a ver las gráficas, ve que tuvo consumo ayer, ve que tuvo consumo toda la semana, entonces uno le puede enviar la gráfica al cliente y decirle, nuestros registros indican algo distinto. ¿Sí? Entonces, como un método de respaldo de mi afirmación, a veces sirve. ¿Qué pasa si mis clientes solo tienen contratos con servicios de 5 megas, 3 megas, 1 megas? ¿Puedo implementar esto? Sí. ¿Por qué no? Ah, ¿vale la pena implementarlo? Sí, sí. Son planes chicos, es verdad. Yo te diría que esto empieza a tener validez o importancia a partir de los 5 megas. Pero siempre también va a depender del ancho de banda que tengas. ¿Sí? Si vos tenés contratado 100 megas y tenés una sobreventa equivalente a 1 giga, y a partir de las cuarentenas ves que tu consumo satura en 100 megas, vas a tener que implementar esto sí o sí. Entonces, en el momento del día en el que hayan pocos clientes conectados, bueno, todos los clientes van a poder tener el ancho de banda prometido. En el momento del día en el que estén todo el mundo conectados y navegando y viendo películas, bueno, mediante las PCQ vas a poder evitar la saturación de la red. Que aquellos que están descargando mails o están haciendo alguna conversación telefónica por WhatsApp, les funcione. Y los que vean películas van a tener que esperar un poquito más a que se cargue la película. La limitación funcionaría al tener el router del cliente ruteado, porque si está con NAT, este control se va a aplicar a toda su red. No. No. Jorge Perú. No. Este control, el control PCQ, aplica, tenés que entender que vos lo que estás restringiendo no es el ancho de banda del cliente, sino el ancho de banda del contenido. Vos estás restringiendo lo que llega desde Internet. ¿Sí? Repercute en lo que finalmente tiene tu cliente. Pero vos lo que estás controlando son las conexiones. Acá cuando hablamos de conexiones hablamos de connection tracking, ¿sí? No hablamos de conexiones TCP. Los flujos coherentes de tráfico que llegan de Netflix, de Google, de YouTube, de Dropbox. Entonces, esos flujos tienen muchas IPs origen. ¿Sí? Entonces, aunque tu router esté haciendo NAT, vos estás diferenciando el origen de todos esos flujos. Y esas son IPs públicas de todos esos proveedores de contenido. Entonces, estás haciendo una identificación eficiente. Finalmente, tu criterio va a ser, como veíamos ahí en el PCQ Download, QTypes, PCQ Download, ¿sí? El destination, o sea, las conexiones que van a cada cliente. ¿Sí? Estás haciendo un análisis del download, pero estás identificando los orígenes de tus contenidos. Por ende, tengas o no tengas NAT, te va a funcionar igual. ¿Ok? En el router de borde.
Siguiente. Se pueden aplicar dos reglas en firewall y que ahí es donde nosotros ponemos el ancho de banda a los clientes con las direcciones IP estáticas que les asignamos. Estoy pensando, ¿eh? Después esta parte en la que estoy pensando la recorto en el video, así no se aburren. Se puede aplicar dos reglas en firewall, que ahí es donde nosotros ponemos el ancho de banda. No, nosotros ponemos el ancho de banda en las colas, no en el firewall. A los clientes con las direcciones IP estáticas que les asignamos. No, porque si vos usás como criterio la IP del cliente, vas a estar haciendo una conexión, vas a estar creando una cola por cada cliente. Y yo no quiero crear una cola por cada cliente, porque si no sería una cola simple de control ancho de banda de la operación comercial, una simple queue. Yo quiero crear una cola por conexión. ¿Por qué? Yo tengo un cliente que me contrató 10 megas y accede a Netflix. Yo quiero que una conexión de Netflix no pueda transportar más de 2 megas. Pero el cliente tiene 10. Bueno, pero quiero que solamente la descarga de Netflix le brinde 2. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a controlar no es la IP del cliente, porque entonces tendría que darle 10, sino la conexión que llega de Netflix, que le voy a dar 2. Entonces, no confundamos que mi criterio es la fuente del tráfico, Netflix, o mi criterio es el destino del tráfico, mi cliente. ¿Sí? La marca de paquete usa como criterio el origen, que es Netflix. El PSQ utiliza como criterio de distribución el destino, que son mis clientes. Y así fabrico una conexión de cada origen para mis clientes. Juan Pablo, al no restringir se hace el análisis de lo que llega, porque el proveedor también puede restringirlo. Claro, sí. El proveedor también puede restringir el ancho de banda, claro, sí. Acá siempre partimos de la base que el proveedor no nos restringe. O sea, si vos tenés 100 megas contratados, vos vas a hacer tu análisis, pensando que tenés 99 megas, ¿sí? Y que te anda todo perfecto. Entonces siempre suponemos que tenemos ancho de banda suficiente para todo esto. Si vos tenés, si vos crees que tenés 100 megas y estás consumiendo los 100 megas y estás saturando, bueno, tenemos que evitar saturar. Siempre tenemos que evitar saturar. Tenemos que evitar intentar consumir tal que nuestro proveedor nos dropee. Ese es un criterio fundamental de todo lo que es control de ancho de banda. Siempre tenemos que restringir para evitar que nuestro proveedor nos bloquee, nos dropee. Si se crea una cola por conexión, ¿cuándo se tiene un balanceo PCC? ¿Se debe hacer doble regla en el mangle? Sí, esa es una excelente pregunta, Juan Pablo. Sí, si vos haces un balanceo en tu router de borde, un balanceo PCC, y querés además hacer esto, vas a tener doble marcado en el mangle. A mí me da muchos dolores de cabeza esa configuración. ¿Sí? Tener routing mark para hacer un balanceo PCC y al mismo tiempo un packet mark para hacer un control de banda por conexiones me resulta muy problemático. Normalmente cuando yo tengo un balanceo por PCC para hacer routing mark y hacer balanceo de carga, tengo colas simples. ¿Sí? No tengo además un packet mark para hacer control de ancho de banda. ¿Estamos? Bueno, creo que llegamos al final. Vamos a ver qué más falta en el apunte. Ruteo de 2 niveles, lo que les decía, router de borde, router de servicio. Horarios. Recuerden que esto es interesante, la Simple Queues nos permite definir controles por horario, o sea que podríamos hacer que estas PSQ
actúen solamente, por ejemplo, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿sí? O a 12 de la noche. Entonces, cuando hacemos esta simple queue, por eso me gustan las simple queues, ¿no? Por todas las virtudes y versatilidades que tiene. Yo defino acá el packet mark con pack cuarentena, le defino el PSQ download. Fíjense que siempre analizo download, ¿ven? No analizo el upload porque Netflix, vos no subís contenido a Netflix, vos lo descargas nada más. Y acá en general voy a definir que solamente sea de Monday to Friday, o sea, Saturday, Sunday, no one, desde las 6 de la tarde, que serían 18 horas, hasta las 2 de la mañana. Se pone en rojo la cola porque ahora son las 3 de la tarde, acá en Buenos Aires, 2:30, así que se pone en rojo. ¿Sí? Si pusiera 2:30, a ver, pongo 14 horas. Desde las 14, ahora se puso en negrita, ¿vieron? Porque son las 2:30. ¿Y qué pasa con los clientes que no pagan? La recesión golpea al mundo y nuestra industria es la menos desfavorecida, pero nuestros clientes empiezan a no tener dinero para pagarnos. Aunque en algunos países se prohíbe cortar el servicio, sabemos que lo que podemos hacer es restringir el ancho de banda. Entonces la idea es no cortar el servicio, pero sí restringirlo, ¿sí? La verdad es que la idea de restringir el ancho de banda a niveles muy bajos puede resultar confuso para el cliente y en cambio a veces conviene cortarle el servicio, ¿no? Entonces es interesante considerar la posibilidad de ejecutar cortes del servicio por periodos cortos, ¿sí? Cortarle el servicio de internet, supongamos, de 6 de la tarde a 8 de la noche o de 2 de la tarde a 4 de la tarde y después dejarle el servicio el resto del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en época de pandemia, ¿sí? En época de coronavirus. Pero lo importante es que siempre tenemos una opción y ninguna opción es absoluta o 100% correcta o 100% incorrecta. Si nosotros no cortamos el servicio, generamos un pésimo precedente y el cliente después se va a acostumbrar a que esta flexibilidad que tenemos se transforme en un derecho y después nos va a exigir que no le cobremos nunca más. Entonces, es complejo. Una de las opciones es restringir mucho el ancho de banda. Entonces, no le cortamos el servicio de Internet, pero sí se lo restringimos tanto que el cliente va a preferir pagar. Nosotros le decimos, mira, no te lo corto, pero mientras no me pagues, te voy a dar un ancho de banda mínimo. Entonces, esa es una de las opciones. Tengo más preguntas. ¿Cómo se implementaría esto mismo pero en sitio? Es decir, del router hacia el dispositivo de los usuarios dentro de una oficina. Como estamos planteando en esta configuración de laboratorio, en el router de webinar.optimixnetworks.com tenemos la configuración prototipo. Esto que tenemos acá en el router de laboratorio, yo les recomiendo que hagan un de export y exportan toda la configuración, botón derecho, copiol, y se lo llevan a un bloque de notas. ¿Sí? Todo lo que está en ese router se lo pueden llevar. Todas las configuraciones que vimos hoy son para ustedes. ¿Okay? Así que las pueden pegar en otro router. Esto se puede implementar, pero en la red de una empresa para poder limitar el ancho de banda de aquellos usuarios que están consumiendo. Sí, correcto. Recuerden, el problema es implementar las PSQ junto con las colas simples. O sea, si voy a restringir con PSQ, es contraproducente esperar un comportamiento coherente si además hay colas simples. Porque o el tráfico es interceptado por las colas simples o el tráfico es interceptado por las PSQ. Entonces, en esos casos conviene la arquitectura de 2 niveles. Acá tengo una red con arquitectura de 2 niveles. Vamos a ver. Acá.
Esta es una red muy grande de videovigilancia. Entonces acá tenemos el router de borde, que es el firewall, la conexión a internet, y, perdón, el router firewall en realidad, ¿sí? Y dos routers de borde. Y acá tenemos dos redes internas muy grandes que hacen BGP contra este router de borde, y este es el firewall. Entonces, el control de ancho de banda por contenidos o por PSQ se haría en el firewall, y la simple queues se hace en el router de borde, ¿sí? Que es la que controla a todos los usuarios de esta red. Entonces, de esa forma puedo compatibilizarlo. En un entorno corporativo siempre se sugiere esta estructura. Tenemos un router de borde para usuarios, un router de borde para Wi-Fi, un router de borde para servidores y un firewall para toda la empresa. Entonces, en el firewall hacemos el control por PSQ y en el router de servicio de los servidores no vamos a hacer control de ancho de banda. En el router de servicio de Wi-Fi vamos a hacer un control de ancho de banda muy severo y control de contenidos. Y en el router de borde de PCs el control de contenidos va a ser más laxo y el control de ancho de banda también. El router, bueno, pero podés crear el export como les acabo de mostrar. ¿Sí? No te va a permitir crear el archivo RSC, pero sí podés hacer copy all y pegártelo en un bloc de notas. Correcto. Dentro de poco vamos a tener las certificaciones online, los entrenamientos oficiales MikroTik online. De hecho, ya están presentes en el sitio de Optimix Networks. En breve, MikroTik México ya va a emitir las difusiones. La idea es que para septiembre, octubre, se hagan las reuniones físicas donde se tomen los exámenes. ¿Sí? Cuando tengamos esas reuniones físicas, vamos a hacer, son reuniones de aproximadamente 2 días, con algunos laboratorios, aclaración de dudas, y ahí vamos a hacer los exámenes de certificación. Pero lo importante es que van a poder desarrollar todo el contenido académico con mucho más tiempo, ¿sí? Para no tener que aprender todo en 2 días a las corridas y en cambio poder hacer laboratorios, mucho más su comprensión de los temas. Así que gracias a Ezequiel, que ahí intervino en el grupo, el director ni más ni menos de MikroTik México, que nos está acompañando en este webinar. No hay permisos para exportar, correcto. Recuerden, haces un export y te lo copias con botón derecho copy all. En caso de tener, una pregunta. En caso de tener una sola red /22, con todos los clientes con PPPoE, ¿cómo se aplicaría el PSQ sin necesidad de hacer árbol de colas? Igual, solamente que cuando vas acá, en queues, y agarras tu cola simple, acá pones tu red /22. O si son todos tus usuarios, directamente pones 0.0.0.0/0. Y acá vas a llamar a tu PSQ. ¿Ok? Si tenés muchos usuarios, tenés que acordarte de tu ecuación. Acá yo tengo que tengo el tamaño total de la cola, acá puedo generar 1000 PSQs. ¿Sí? Lo que pasa es que esas 1000 PSQs van a ser de poquito ancho de banda. Entonces posiblemente quiera ampliar mi tamaño total de la cola y mi tamaño total de cada uno de los buffers, según la cantidad de usuarios que vaya a restringir. Bueno, eso lo tengo que medir. Recuerden que cuando implementan la Q-Tree, van a ver cuántas PSQ se están produciendo en estadísticas, acá, y cuando implementan Simple Queues, van a poder observar cuántas PSQ se están produciendo acá, en estadísticas, en PSQ Queues. Y ahí pueden medir si el tamaño de la PSQ le puede hacer frente a la cantidad de usuarios que están participando, a la cantidad de conexiones que están participando.
Y acá me vuelven a decir que no pueden hacer el archivo. Correcto, no lo van a poder hacer, ¿sí? Porque no tienen... Hagan esto, abren un new terminal, ponen export, botón derecho, copiol, y después se lo pegan en un bloc de notas, y ahí tienen, ¿sí? Y después se guardan el bloc de notas en sus computadoras. A ver, quizás estoy... A ver, vamos a cortar por lo sano. Voy a salir de acá, voy a entrar con el usuario alumno, capaz que yo estoy interpretando mal algo. Cerramos, 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 cerramos. Cerramos. Vamos acá. Ok. Ahí, usuario alumno, inbox. Perfecto. Estoy dentro del router con el usuario alumno. Pongo new terminal. Pongo export. Ahí está, toda la configuración. Botón derecho, copiol, abro un bloc de notas. Y acá tengo toda la configuración. ¿Sí? Entonces, pregunto. No aparecen los comandos al hacer new terminal. ¿Viste? Export es el único comando que hace falta. Es el único comando que hace falta, el export. Muchas gracias, Fausto, que él hizo el export y lo compartió en el grupo. Excelente, gracias. Pero había otra pregunta arriba. Una duda curiosa. En el RAID veo que algunos usan los valores tipo K y los otros M. ¿Cuál es la forma correcta o funciona de la misma forma? Funciona de la misma forma, solo que uno es K y el otro es Mega. ¿Por qué MikroTik lo hace así? Ni idea. Sí se puede hacer el copy de la configuración. Sí, ya lo sé. Gracias igual, Julio, por respaldarme. Ahí se los compartí. Excelente. Muchas gracias, Fausto. Bueno, esto es típico, ¿no? Nada es obvio. Los laboratorios son la última palabra. ¿Sí? Podemos hacer explicaciones, 1000 explicaciones, y en la explicación, cuando uno bla, 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 con la guitarra, todo funciona. ¿Sí? Y cuando finalmente queremos ir a lo empírico, no funciona. Por eso es que los entrenamientos oficiales Optimix online van a tener laboratorios online. ¿Sí? Y vamos a poder charlar y vamos a poder estar viéndonos y vamos a poder estar interactuando y consultándonos y considerando otras variantes. ¿Sí? Así que esperemos que los puedan disfrutar. Chicos, llegamos al final de esta presentación. Muchas gracias. Los esperamos entonces. Si pueden ir registrándose en optimixnetworks.com, recuerden que registrarse en optimixnetworks.com no tiene costo, es gratuito. Ya tienen material disponible, tienen presentaciones, tienen software. Les propongo, pido, sugiero que accedan al sistema de operación, ¿sí? El sistema de tickets. Esto es para que cada uno de ustedes pueda hacer su gestión de trabajo. Yo acá tengo la gestión de trabajo de Optimix. Tenemos varios tickets en prioridad alta que no se están atendiendo. Es un sistema muy práctico porque al operar con cookies, cuando vos abrís el navegador, automáticamente ya te aparece el sistema de tickets, te envía un mail todos los días con las tareas que tenés para ese día, o en realidad las tareas que vencieron. ¿Sí? Y bueno, cualquier sugerencia que puedan regalarnos de cómo mejorarlo va a ser muy agradecido. El sistema de entrenamiento que está dentro del mismo Optimix es donde vamos a tener los cursos, donde tenemos los exámenes, los certificados, mediante el cual vamos a poder tener un seguimiento, estamos estudiando, y que de esa forma en el futuro, cuando quieran ver cómo se hacían las entradas estáticas de DNS, van directamente al curso o al buscador
y pueden ver en qué clase está el video donde se explica eso, o el apunte donde se explica eso. Así que esperamos que las certificaciones online de Optimix Networks sean lo que pueda seguir impulsando el desarrollo de nuestra industria. Así que en breve estoy subiendo este video a YouTube para que bueno, lo puedan volver a ver si les interesa. Ideas, sugerencias, críticas, consultas son muy bienvenidas. Estamos en contacto, chicos. Gracias. Cuídense, quédense en casa, foméntenlo. Y bueno, y a seguir. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos.